Hola pequeños macabros, yo soy Paula Macabra y esto es La Macabrería, un espacio donde hablamos de lo que más nos gusta, que es el cine. Y hoy, como buen jueves de análisis, traigo esta nueva sección que es Comentando con un amigo. Y he de decir que la persona que traigo hoy es una persona bastante especial, pero eso lo veremos muy pronto. Así que ¿para qué esperar más? ¡Ay! Bueno, hoy, como he dicho, traigo a alguien muy especial, alguien que, bueno, podríamos considerar parte de la familia, y no es otra que mi madre. Es la mamá macabra. ¡Hola! Se ha atrevido a venir con nosotros y a comentarnos una película que, bueno, yo no quiero decir nada, pero es una de las mejores, ¿eh? Sí, por supuesto, a mí me encanta. Y no es otra que Sleepy Hollow. Y es que, pequeños macabros, acabamos de ver juntas esta película que no sé cuántas veces la hemos podido ya ver, ¿eh? Muchísimas. Es una de nuestras películas favoritas, por eso he traído a una experta en ello, porque mi madre y yo somos muy fan de Sleepy Hollow y en general de Tim Burton, ¿verdad? Sí. A mi madre le gustan mucho las pelis de Tim Burton y a mí también, evidentemente. Y bueno, para empezar un poco este debate, me gustaría hablar de por qué para ti es tan importante esta peli, si me lo sabes decir. Pues es que el ambiente que tiene la película esta y la que tiene también Sweeney Todd, que son mis favoritas, dentro de que Johnny Depp me encanta y Tim Burton, por supuesto. Ah. Pero ya te digo, el ambiente ese que se crea en estas dos películas para mí son esenciales, muy bonitas. Claro, es que el ambiente forma parte, es un punto fundamental en las películas de Tim Burton. Claro. Porque ese ambiente gótico que él hace, y concretamente este rollo gótico romántico de la película Sleepy Hollow, es bellísimo. Además que, ya hablaremos, pero el set de grabación, porque todo está hecho en un set de grabación, es totalmente, te mete de lleno en la historia. Claro. Y eso es lo mágico y la esencia de la película. De la película, por supuesto. Es toda esa atmósfera tan bonita y gótico-romántica que tiene. Qué tenebrosa que tiene, claro. Claro. Bueno, para hacer así un poquito de... para quien no la haya visto, ¿tú quieres explicar un poco de qué va? ¿O quieres que lo hagamos entre las dos? ¿Cómo te ves capaz? Bueno, no sé, vamos a ver. Esta película, como has dicho, es de Tim Burton. Sí. Está producida por Francis Ford Coppola. Ajá. Y he dicho que era del 1999. Y está basada en un pueblecito, está hecha en un pueblecito muy pequeño llamado Sleepy Hollow. Que además yo estuve, ¿eh? Exacto, que por cierto mi niña estuvo. Increíble, en Nueva York, pasando el río Hudson, y me traje de hecho esta bolita de Sleepy Hollow con el jinete sin cabeza, y bueno. Que la encontraste totalmente diferente, porque el pueblo es muy, me dijiste que era muy tranquilo, sí. Entonces totalmente diferente a cómo se ve en la película. Hombre, vamos, claro, porque hombre, otra época, otra época, y aparte que vamos a ver lo que vamos a ver. O sea que... Por supuesto, hombre, si no, no estaría yo viva, a lo mejor estaría sin cabeza. Sería otra de las víctimas. Pero sin embargo, una de las cosas del pueblo que yo te comenté es que todo es el jinete sin cabeza. Sí. O sea, si vas a Sleepy Hollow y la seña del pueblo, la identidad es el jinete sin cabeza. El puente, me dijiste también, sí, que está el puente. Claro. Entonces, la verdad que te encantó. Sí. Y ahora ya vamos, si no llegas ahí te mueres, vamos. Totalmente. Hay un tren y toda la historia. Precioso. Muy bonito. Bueno, pues ahí en ese pequeño pueblo se estaban pasando una serie de matanzas, que aparecían muchos muertos decapitados. ¿Y sin la cabeza? Decapitados. Y sin la cabeza no aparecía de ninguna víctima. Ahí está el punto. Ahí está la clave. Entonces, pues todo el pueblo estaba horrorizado, lógicamente, y entonces, pues creían los del pueblo que podía ser de un antiguo soldado que venía a matar desde el más allá. Eso es. Y entonces pues le llamaban el jinete sin cabeza, porque por lo visto aparecía así, un jinete sin cabeza, y las cabezas, ninguna, como hemos dicho, aparecían. Claro. Entonces, pues para investigar un poco todo esto de la ciudad de Nueva York, pues llegó un investigador muy famoso. Era un poco raro, la verdad, porque... Como todos los personajes de Tim Burton, claro. Que me encanta, claro, porque era rarísimo. Y de hecho también lo veremos en alguna secuencia, súper acojonado y todo, es que también me harto de reír en algunas escenas. Y entonces, pues, él lo que quiere es investigar un poco todo esto y del jinete a ver lo que surge, ¿no? Y entonces, pues, con la ayuda de una chica del pueblo,
que se llama Katrine, pues entonces le ayuda y empiezan a investigar a ver qué puede pasar. Entonces, yo creo que, vamos, como explicación, yo creo que ya sí, ¿no? está perfecta. Al Ya. principio, por lo menos al principio. Claro, ya si quieren ellos seguir viendo para Hombre, no comerse claro. spoilers. No, claro, porque surgen muchas cosas entre medio. Exacto, pero has lógicamente. hecho una buena introducción, la verdad. Exactamente. Una de las cosas que a mí me encanta nada más que empieza la película son los créditos, los títulos principales, que es cuando él está entrando en la ciudad por primera vez. Sí. Y va adentrándose y vas viendo tú y vas diciendo, madre mía, ¿dónde se ha metido este hombre? Ya nada más meterse por ese bosque que va él solo, que va diciendo, y por Dios, los pájaros, no sé cuánto, el ruido. Aparte y lo que deja toda la gente estaba escondida porque estaba todo el mundo con miedo, claro, ahí no, en el pueblo no se veía nadie, vamos. Y esa atmósfera, como hemos dicho antes, tan bartoniana, de los árboles torcidos, todo, si te das cuenta, tiene esa tonalidad gris. Sí. Es porque la atmósfera no hay apenas color, la No, saturación está muy, muy bajada. Sí. Y él va caminando y adentrándose por el pueblo, mirando por todos lados, y me gusta mucho un plano de una madre cerrando la ventana sí, con la niña y todo Sí, eso, sí. hasta que él llega a la casa del, bueno, ¿cómo se le llama al padre de Katrina? Al terrateniente. Sí, era un terrateniente, claro. Sí, Sí. al terrateniente, ¿no? Al mandamás del pueblo, del sitio. Sí. Y entonces él se encuentra a alguien besándose con una persona en la oscuridad, ¿te acuerdas? ¿No? Que eso ya más para Que luego antes. ya sabemos lo que ocurre. Claro, y ahí hay una fiesta que se está celebrando y es donde Y está él todo el mundo. Y entonces esa atmósfera parece como si fuera Halloween, ¿no? Porque Sí. vemos las calabazas, se está haciendo como una festividad. Sí. Es un ambiente que sin tú saberlo, sabes que es de Tim Que de Burton. Tim Burton, por el ambiente que se crea, claro. Tiene algo, son los personajes que están hechos siempre con una estética que tú dices, no es para sacarle a lo mejor la parte más guapa a la persona, sino es como la rareza, ¿no? Son todos blancos, Sí. el contraste con el pelo. No, todos los que había allí en la fiesta eran para comérselos, vamos. Madre mía. Es como que está hecho de una manera para que sobresalga lo diferente y no lo bello, pero al ser diferente, irónicamente, es bonito. Claro, por supuesto. Y como es una estética gótica y romántica, hace que todo sea muy bello. Porque yo me acuerdo que tú siempre me has dicho que a ti Cristina Ricci, No, me hace mucha gracia. la actriz que hace de Catrina, exacto, no te llama mucho la atención. Vamos, la hemos visto en Casper y la hemos visto también en miércoles de La Familia Adams. Sí. Y la verdad que bien, lo que pasa que aquí también como está de rubia, yo qué sé, la cambio un poco y no sé, no me acaba a mí de convencer, pero vamos, la chica hace un buen papel, lógicamente. Porque está dentro de esa estética victoriana del que lo pálido era Sí, bello, sí. de que Muy pequeña, parece Sí, una niña. Parece una niña totalmente. De hecho, tenía una gran diferencia de edad Con entre el Johnny Depp claro. y ella. Y ella, claro, Sí, no claro. sé si ella tenía 17. Es que era una cría, claro. Sí, muy Sí, joven, sí, sí. porque era el momento también en el que ella estaba en el boom total, que había salido de todas esas producciones. Quizás su papel más maduro hasta la fecha, ¿no? Y hablando de todo esto, a ti cuando la viste por primera vez, no sé si lo recordarás, ¿qué fue lo que más te llamó la atención que hizo que tú dijeras, esta película es diferente y la pienso volver a ver más veces? Bueno, pues por supuesto la ambientación, que es maravillosa, y después el papel del que me parece magistral, porque es que las caras que pone en todo momento, primero de acojonado, eso es lo primero, y después cuando saca todos los instrumentales que trae, porque son maravillosos. Sí, muy Tim Burton, Muy además. Tim Burton. Entonces, pues la verdad que es que el tío, esas caras y esas cosas, a mí es que me alucinó en esta película, me alucinó totalmente. O sea que para ti es fundamental que esté Johnny Depp en esta producción, Para ¿no? mí sí, yo creo que el papel le iba de maravilla. Ujú. Y también supongo que te gustará, porque lo hemos hablado alguna que otra vez, bueno, el jinete como tal. Hombre, claro. Esa Hombre, figura hombre, fantasmagórica. Hombre, además también, fíjate lo que sale en esencia, vamos, unas mijitas, pero la verdad que el tío hace poner unas caras también maravillosas. Es un pedazo de actor también, lógicamente. Y la caracterización que tiene es brutal. Es brutal, Que eso es otra cosa que hablaremos, la caracterización y todos los efectos para la época. Sí. Yo tengo una anécdota con Sleepy Hollow, que yo no sé si alguna vez te lo he contado, de cuando la vi por primera vez, porque me acuerdo perfectamente. Tenía yo, la película, sí, es del 99, la película se puso al año siguiente, imagínate. De 2000, claro. Claro, la pusieron en la tele, me acuerdo, en Halloween, me acordaré, y yo era muy pequeña, y papá estaba haciendo zapping y la puso, y era de noche. Y tú te acuerdas de que yo tengo un talismán que es Casiopea, que es Sí. una tortuga, yo tengo un talismán desde pequeña que es una tortuga. Pues me fui De hecho, la tienes tatuada, ¿no? Efectivamente.
Me fui a la cama, me iba a ir a la cama, fui al baño y yo recuerdo de estar así asomada y ver la película y de... ¿Querés porque verla y no verla? me daba miedo, Claro, claro. Y claro. papá, que también es un poco toca pelota, también que tenemos que decir, yo creo que la ponía con gusto, rollo de a ver si esta gente tiene miedo o no, ¿no? Yo era muy chica. Y hay que ver, tú sabes perfectamente también creo, que mi Casiopea muy pronto perdió la cabeza. Sí, fíjate. Pues queridos macabros, fue esa noche. Sí. O sea, yo todas las noches tenía la costumbre de la tortuga ponerla. ¿Tú te acuerdas que donde teníamos el rollo de papel del baño? Sí. Era como que sobresalía. Sí, Yo la colgaba colgaba ahí. y hacía pis. Y entonces en ese momento le dio algo y se cayó? y salió volando. Y cuando cogí la tortuga, Estaba decapitada. no tenía cabeza. Esto es verídico. Pasa que el jinete, me parece que en casa no cabe. No, por lo que sea, yo creo que no rondaba por Andalucía. Creo que por aquí no estaba, pero bueno. Pero es una anécdota muy chula No, sí. y que yo cuando dije de repente digo, ostras, madre mía, qué miedo. Sí, 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 sí. Muy. Y bueno, y ya, claro, ya fue cuestión de tiempo de que me la pusiste o lo que sea, muy pequeña Ya David. la pusimos más veces. Y a mí me encantó desde el principio. Y aunque era muy tenebrosa, era tan bonita, por otro lado, que yo creo que me pesaba más esa parte y no me llegaba a dar tanto miedo como una película de terror al uso. Porque tiene como muchos géneros en uno. Sí. Y es como un cuento tenebroso. Es como. No sé, es como digamos que si Halloween pudiera tener una historia como tal, sería Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, porque Sí. es que define totalmente esa Además esencia. salen por los huertos y eso tantas calabazas. Y, Efectivamente. O sea que Está sí, muy, muy que bien ambientado en está esa muy bien. sensación, en esa Y época cada del vez que año. aparece el aire que levanta y o sea que, hombre, para una niña pequeña, pues la verdad que, aunque yo me he animado a las películas de miedo por ti, porque yo era lo más cagona del mundo entero, y ya es que me encantan, Sí, pero, claro. vamos, que la verdad que para un crío al principio Hombre, te es puede... un cuento de terror Sí, totalmente. total, sí, sí. Igual que Sweeney Todd también, vamos. No, Suinito ya es que es otro Que, tema, que ¿eh? para mí es también una maravilla. Pero Suinito, eso no es ya un cuento, eso es una película Sí, sí, terrorífica sí, sí, y sí. psicológica también, Que porque también hay un hace drama. un pedazo de papel. Sí, sí, desde luego que Johnny Depp y Tim Burton hacen un combo perfecto. Sí, sí. Y es que, como decíamos, este investigador llega y demás para analizar los crímenes que están causando. Que no hemos dicho cómo se llama, el pobre mío. Y Cabot Cabot Crane. Crane. Claro que Eso, sí. por favor. Que como curiosidad, que hemos dicho antes en qué año está hecha y demás, pero originalmente, no sé si lo sabéis, es una obra original de Washington Irving, que es un escritor que hizo esta obra en el 1820, creo recordar, y que dio cabida a toda esta leyenda de Sleepy Hollow que después se ha versionado tantas veces. Y es este escritor que se supone que fue a Sleepy Hollow él mismo, se quedó fascinado del sitio e hizo su propia interpretación en un minicuento. Y es así como nace todo eso, que yo os recomiendo leerlo porque es muy bonito y muy fácil de leer. Y os diré, yo que he estado en Sleepy Hollow, define exactamente la sensación. O sea, ese silencio absoluto que no se escucha ni un alma, ni los pájaros, es totalmente paz y silencio. Lo refleja muy bien la cinta y se siente allí de una manera muy... Es muy bonito, es muy pacífico y a la vez tiene ese toque de... El cementerio me dijiste que te había Sí, alucinado. el cementerio, que es la base, digamos, que es de la historia, que es donde al final se encierran en esa iglesia y todo el rollo. Precioso. Volviendo a la historia. Esta estética, la atmósfera, es casi un personaje más en la película, porque si no fuera así la película, no sería tan atrayente, Hombre, claro. tan bonita, Con el tan... ambiente, claro. Claro, La ambientación que tiene. Exacto, es un elemento más en la trama. Ese silencio, dice el ayudante de Cabot Crane, el Sí, niño el que se niño. queda huérfano. Huérfano, sí. Le dice, ¿ha escuchado eso cuando está en el bosque? Y dice, no, dice, exacto, es que no hay nada, no se escuchan pájaros, no se escucha nada, porque la felicidad ha muerto. Porque ya, como decía también el terrateniente, lo único que hay en esos bosques es semilla del mal. Entonces, la película está hecha de tal manera que te transmite la desesperanza del pueblo. Del pueblo, claro. El cansancio De que no decir, sabía. pueden venir a por mí en Sí. cualquier momento. Y Sí, de no hecho, sabía. tú y yo hemos comentado una de las escenas que más nos chocan alguna vez, que es la de la familia pelirroja. Oh, qué pena.
Eso es tremendo. una de las peores escenas en cuanto sí. a drama, ¿eh? Y además que piensas que no... ¿Puedo decir algo o no? Sí, porque ya lo siento, 1999, si la estáis viendo ya, claro. Que como es la pareja con el crío y entonces la madre esconde al crío abajo en un desván que hay y piensas que al niño no le va a pasar nada. Pero en el último momento... Pero en el último momento él se vuelve y a mí eso ya me deja un poco porque yo Sí, mal pensaba que el cuerpo. crío se iba a salvar por lo menos. Sí, Y sí, nada, se llevaban los tres para adelante. Pero bueno, Sí. hay escenas duras en las que, claro, se ven las cabezas también, muy bien hechas todas. Increíble, increíbles. Han envejecido increíble, ¿eh? Vamos, increíble cómo está todo Sí. realizada la película. Pero claro, ahí está, pero yo creo que es fundamental para entender el personaje, la crueldad, Sí. de que da igual, él va a arrasar con todo. Sí, sobre todo con las partes que quiere. Claro, si él iba a esa casa a por los tres, Es él no se porque iba uno a ir. de ellos estaba implicado. Por supuesto, porque hay una cosa muy importante en la trama. Y Cabo desde el principio es un hombre de ciencia. Sí. Y allí había mucha superstición y Sí. le cuenta la historia, él se caga por las patas abajo, pero él dice, no, detrás de esto hay un hombre y yo voy a saber quién es. Aquí hay alguien vivo que es el que Exacto. maneja al jinete. Está Exacto. claro. Y él dice una cosa que a mí me gusta mucho porque la repite varias veces en la trama, y es que dice que las personas utilizan máscaras y la peor de todas es la máscara de la virtud, que es esconderse tras esa cara de moralidad y demás. Y cuando va pasando la trama, hay unos momentos en los que él tiene varios sueños como... Sí, de su infancia. Parece que es su infancia, Sí. y ahí hay un hombre Sí. con una mirada así un Sí. poco fría. Y con la madre siempre. Sí, exacto. Que la madre, no sé si tú lo sabes, la que interpreta a la madre de él era la pareja de aquel entonces de Tim Burton. Guapísima. Guapísima. Increíble. Ujú. Entonces ahí tiene un pequeño drama familiar que le dejó marca literalmente en Sí, sus manos. Exactamente. Y entonces eso le hará también dudar de la superstición, la religión, porque al fin y al cabo su madre te dejan ver que era bruja. Bruja, exactamente. Y su padre, que era es- como un pastor, de religión, vamos, un religioso. Sí, y también esa mirada de esto está mal, Sí, esto sí, está... sí. Y yo mismo me encargaré sí. de liberarla, ¿no? Sí. Entonces él es hijo de esas dos mezclas, de la razón y de lo mágico. Sí. Pero él intenta como ir siempre con la Con la razón madre. por delante. Sí. Y la madre, la figura de la madre, el mundo se la pone con la figura de Katrina. Sí. Porque Katrina es la magia. Claro. Pero él tiene ahí esa dualidad y llega incluso a dudar de ella al final. Sí. Porque ella, bueno, se ve que tontea un poco con la brujería. Con la magia, sí, claro que sí. Entonces ahí vemos algunos momentos en los que ella le parece que le está haciendo un mal de ojo. Y él es cuando empieza a decir, Esta no es lo que yo creía. claro, entonces vuelve a reforzar otra vez su discurso de la máscara de la virtud, que no te puedes fiar aunque sea una cara angelical. Entonces, la trama tiene muchas cosas. Sí. Yo es una Que película... ya una vez viéndola varias veces vas ya Sí. dándote cuenta y... Yo es una película que siempre digo que hay que estar... Es una de estas películas Atenta. que desde que empiezas, Atenta, muy por atenta. todo el tema del testamento al principio, Sí. como te pierdas 2 segundos, te Sí. puedo asegurar, Sí. son de estas películas que cada cosa que hace, ay, ¿por qué ha hecho eso? Porque no sé cuánto. Yo anoche la recordaba un poco la película, la estuve viendo, y tu padre decía, yo no me entero de nada de la Claro, película. normal. Dice, esta película yo no... Claro, porque es una película que tiene mucho detalle. Nada más la trama del por qué está pasando todo eso, Sí. que si el complot, que si... Muchos personajes también que están todos implicados Claro. y entonces Y también es pues, una película que tú tienes que ir coscando, porque te puede engañar un poco, porque es esta, es la otra, ya nada más con eso que te hacen de Katrina, tú mismo de primeras puedes dudar. Ostras, a ver si va a ser esta con la brujería la que está liando todo esto, ¿no? Sí. Bueno, tú has dicho evidentemente que Johnny Depp para ti es el top de top. Yo he de decir... Además está guapísimo, está Sí. súper joven y está guapísimo. Aunque vamos. no tan joven. ¿No? Pues No, lo que pasa que, claro, No recuerdo qué está edad joven, tiene ahora mismo. pero no sé si tenía 39 o bueno, así. hombre, chaval, pero joven. que estaba rozando ya los ¿No tiene 40. la edad de tu hermana? Sí, pero... Sí, hombre, se que le no tenía nota, 20. Se le nota guapísimo, Pero estaba muy guapo, sí. Además con un estilo totalmente diferente al que después nos enseñaría con Jack Sparrow. Con más desarañados, más... Sí. Con los rastas. Aquí tiene un aspecto muy limpio, sin barba en absoluto, la cara limpia, sí, el pelo negro y O para sea, atrás. para atrás, está Sí, guapísimo. Sí, una estética más limpia. Sí. Tú has dejado claro que ese es tu personaje. Sí. Y yo, sin embargo, creo que me quedaría con Katrina. ¿Sí? Yo creo que siempre me ha llamado la atención el personaje de Katrina, porque
él es ciencia y ella es sensibilidad. Sí. Y son el yin y el yang perfecto. Y ella, dentro de su dulzura, lo amansa. Entonces es como que le da la paz y la calma, y de hecho a mí me gusta mucho una escena en la que él se dice, bueno, ¿quiénes de vosotros se atreve a venir al bosque conmigo? Sí. Y no hay nadie. Y ella, sin embargo, Sí. bueno, el chiquitillo, el pobre chiquillo, mío, el que va a todo. A todos lados, el pobre mío. Y ella, sin embargo, se encuentra luego en el bosque porque ha ido tras él, que casi él la mata porque se cree que es alguien malo, y él le dice algo muy bonito, que dice, estás aquí y me iluminas con tu magia blanca. Porque él como que en cierto modo abraza la forma que es ella, su espiritualidad o como quieras llamarlo, pero a la vez le teme porque tiene todavía ese miedo de no saber por dónde le va a salir, claro. y de su pasado y de lo que ha vivido, pero ella realmente de los dos es la valiente. Ella no duda ni un momento y es la que acompaña a Ícaro y la que está siempre con él. Sí, sí. Y también me gusta mucho la relación romántica de ellos dos. Me parece muy blanca y muy bonita. Muy bonita. Porque no es una película, o sea, no es un romanticismo al uso. No se ensucia en ningún momento por nada sexual. No se dan ni un beso en la boca. No. O sea, Tim Burton ha querido dejar ese... O sea, lo ha querido llevar el romanticismo a lo extremo. Pero puro. Puro total. Llega un momento cuando se encuentran en el bosque que hacen así, pero él lo corta al niño. Sí. Y Johnny Depp hace mucha gente porque pone cara de... Oye, por Dios. Ahora que se iba a lanzar. Pero tienen una relación muy pura, sí. Muy del respeto y de estás aquí, nos apoyamos. Sí. Y es muy bonito cuando él está en la cama enfermo y ella lo está cuidando, que parece que le está dando brujería también, porque es como que ella le está preparando unas cosas, unos brebajes. Sí. Y yo ahí ya me olió, digo, está... Claro, es que ese es un punto porque muy sale bueno. con los paros y con las historias. Claro. Y... No, y que no olvidemos que también él lo dice luego, que cuando ella está en el bosque, tú dices, cuando ella va a ayudarle, como hemos dicho, tú dices, ¿estaba ya allí o ha ido luego? Claro, te lo pone toda la película para que tú empieces a decir... Empieza a dudar de ella. Esto es como el Cluedo, puede ser un posible asesino. Entonces está muy bien hilado. Pero me gusta mucho una escena muy romántica, que es cuando él se despierta de una de las pesadillas y ella lo abraza y le dice, pues va a ser cierto que tienes algo de bruja. Y dice ella, ¿y por qué dice eso? Y dice, porque me has hechizado. Sí. Que ahora sería un poco gañán, ¿eh? Sería un poco como, ¡ay, loquito! Pero date cuenta que ella es una chica de bien y, hombre, aquella época está un poquito light. Sí, claro, pero normal. Es como, qué loquito eres, sí. Pero ella estaba un poquillo deseando también. Bueno. Aunque chica de bien y no, ¿eh? Porque ella le cuenta que... Sí, lo que había pasado antes, sí. Y ahí está el kit de la cosa. Claro. Porque ellos le ceden una casita en el bosque. Sí, que va a ellos muchas veces a verla. Exacto. Y ahí está el kit de la cuestión, de que alguien le cedió a su padre y a su familia esa casa que antes era de otra persona. Sí, que ahí vivían fatal, los pobres. Claro, pero luego eran muy humildes. Pero ya luego, sí, en estos momentos en que se basa la película, está ella bien, vamos, exacto, una chica bien. Eso es. Hay unas subtramas en la película súper interesantes, por ejemplo, lo hemos hablado antes un poco por encima, que es razón versus superstición. Que de manera de personaje está la razón, que es Icabod, y la superstición, que es el pueblo, lo que se supone que está pasando en general, y la brujería, por otro lado, que se ve en donde sea. Katrina y más adelante. Exactamente. Entonces está muy guay porque es un personaje que te ponen que duda de todo, pero que ante todo lleva la ciencia por delante, y que hay veces que incluso el mundo te sorprende y hay cosas que no podemos ni explicar. Y él mismo, dentro de su lógica, sí, parece que termina siendo que hay una persona efectivamente tras el jinete, pero el jinete se maneja por brujería. Entonces, ahí hay un aprendizaje que hace el propio personaje, de que uno no es todo lo que parece y que la ciencia llega hasta un punto. ¿Dónde llega? ¿Cómo es esa frase? La ciencia llega y después está Dios, ¿no? Sí. Pues esto es un poco así. Hay un punto siempre en el mundo que es lo que llamamos casualidad o por qué pasa esto, tal cual. Y aquí se ve un poco reflejado de que no siempre podemos dar todo por hecho y no todo es 2 más 2. A lo mejor se te escapa en alguna cosa, y yo creo que es un aprendizaje que se lleva el personaje principal, y tanto es así que se lleva la propia protagonista con él, como también aceptando
esa parte de él, que es que yo puedo ser alguien lógico, pero abrazo también la parte espiritual y la llevo conmigo, como mi propia madre. Claro. Que Que pensamos que eso, que era bruja, y sin embargo él estaba alucinado con su madre. Claro. Hay una aceptación de mi madre era así, pero era pura. Y que la brujería no tiene por qué ser mala, igual que al final termina demostrándose con la trama de Catrina, ¿no? Sí. Que a mí me parece una trama súper dura, ¿eh? Cuando ella se desmaya, le ve la tiza y hila y dice, ostras, tú eres el que me ha hecho el mal de ojo. Pero luego veremos que con ese libro que ella les regala, llévalo siempre en el corazón, es el que le salva de la bala, y él termina viendo a últimas cuando la abandona, porque Abel Cabo es un cagao. Y él dice, mira, me voy del pueblo, que y también me voy a quitar a esta chavala que yo creo que no me está viniendo. Hombre, porque entre otras cosas el pobre lo ve y cuando lo ve ya dice que se acojona vivo, claro. Pues muchas gracias a Cena, ¿eh? Hombre, es que era un jinete, no tenía cabeza. Buenísimo. Se desmaya, porque claro, una cosa es que te lo cuente y otro ya que tú lo veas realmente. Él ya se queda totalmente de decir, yo ahora en qué creo. Claro. Del árbol no hemos hablado, que el árbol es una preciosidad. Claro. El árbol de los muertos es una preciosidad. Precioso, ese que retorcimiento. Era la senda india la que llevaba. Oh, qué bonito. Precioso. Y arriba de todo yace el cuerpo, con la espada. Pues una preciosidad. Vamos, y además las escenas que hace luego cuando el árbol se abre. Wow. Claro. Es que ahora hablaremos de los efectos especiales que utilizaron. Tiene unos efectos especiales increíbles, pero para terminar con este tema, él termina leyendo que ella le estaba haciendo un hechizo de protección. Sí. Que, por cierto, mi primer tatuaje es un ojo, por eso. Porque ella hace como una especie de pentágono y dentro incluye el ojo, que es como la protección. Y entonces fue mi primer tatuaje. Y él es entonces cuando se da cuenta de que ella lo que estaba haciendo todo el rato era ponerle como ese dibujo para donde él estuviera, protegerlo. Lo tenía debajo de su cama, ¿recuerdas? Exacto. Entonces ella todo el rato lo que estaba haciendo era protegerlo. Aunque creía que era al revés, claro. Pero fíjate lo doloroso que es cuando ella se despierta y ve que él se está yendo, o sea, él la está abandonando. Sí. Ha muerto su padre, qué escena tan horrorosa. Tremenda. O sea, hemos hablado del drama de lo de la familia, pero aquí estamos hablando de drama emocional y físico. Sí. De cómo el jinete estás viendo que está preparando la madera y él... estáis haciendo un complot contra nosotros. Estáis metidos allá en la iglesia, que se metieron todos para protegerse. Con lo simbólico que es una iglesia, porque es como que perturba esa imagen, Además, ¿no? se ve chulísima la iglesia ahí al fondo. Él no puede entrar en la iglesia, es como muy simbólico. Y la muerte esa es bestial. Además, eso, entrando ya en efectos especiales, eso lo hizo un especialista. Un especialista que rompió la ventana y lo tiraban desde atrás, cuando antiguamente se hacían las cosas de verdad. Claro. Porque no es que yo sea aquí un poco vieja, pero es verdad que lo bonito de estas películas y por lo que yo me refugio mucho en el cine de los 90... El trabajo, ¿no? El trabajazo que tenía los sets todo. eran de verdad. Claro. Y quieras o no, aunque por supuesto el CGI, que el CGI es el efecto, que yo me pongo una malla verde y que yo sea lo que sea, ¿no? No es real. Entonces yo puedo estar aquí y quieras o no, tú sabes que esto no está siendo un bosque de verdad y eso se termina notando porque tu ojo humano lo percibe. Eso es así. Nosotros hoy en día, y es lo que ocurre con películas como Wicked y demás actualmente, es que mucha gente se queja de que la ve y tú dices, sí, pero es que todo es CGI, es que se nota, claro. Y esto es verídico, esto por mucho que tú quieras, es un trabajo manual de personas, entonces, por supuesto que hay efectos... Se le valora muchísimo más, claro. Y es real, claro. Porque ese hombre está andando de verdad por un bosque, y el trabajo artístico es una maravilla, eso es un set que se han llevado horas recreando el Sleepy Hollow. Las casas son las casas. Y obviamente la cabeza... Cuando iban con la carroza esa, con la... De verdad, claro. Y él arrastrándose. Y de hecho, él mismo lo hizo y llevaba un chaleco antibalas. Claro. Para que no se... Pero claro, era él. Claro. Y todo eso es de muchísima coreografía y de saber hacerlo. Y el molino era verdad también. Ellos están subidos, o sea, si tenéis la oportunidad de ver el making of, es una preciosidad y es una pasada. De hecho, me encanta del making of que se mea Tim Burton en el momento en el que él está haciendo así con la tumba, que estás abriéndola y decía Tim Burton detrás, ¡sangre! Y ¡pum! Y se le ve ese boleto lleno de sangre. Y le tenía en la cara al pobre mío y Tim Burton estaba meado detrás.
Y una cosa que quiero resaltar de lo de la sangre, que esto también es muy importante, la película hemos dicho que tiene unas tonalidades de grises, Sí. hecho de una manera estratégica para que lo que se resalte sea la sangre. Y la sangre vemos que es una sangre artificial. Sí, sí, sí. Una sangre roja, sí, roja. Sí, como un ketchup, es como un ketchup Pero, totalmente. pero esto no sé si tú lo sabrás, esto tiene un porqué. Y es que Tim Burton es un fanático, ha crecido con el cine de la Hammer, que es los grandes monstruos del pasado, Drácula, Frankenstein, y todas las películas de la Hammer tenían lo especial de esa tenebrosidad y eso oscuro, y, Para que luego resaltara, ¿no? el tono rojo pasado de rosca, Sí, de la pasado sangre totalmente. pasada. Sí, sí. Y él quería hacer un guiño a su eso. infancia. Ah, vale, vale. Entonces no es que tú digas que ve la sangre, que es Qué falsa. mal hecha está. No, Es es adrede, queriendo. es Es adrede. un guiño a sus películas Ajá. por lo que Sí, él... sí, porque la verdad que te choca un poco porque se ve la sangre muy oscura, muy oscura. Muy- Muy rara, muy ketchup, lo que yo te digo. muy pastelosa, pastosa. sí. Muy más, sí, sí. Sí, sí, pero los efectos yo es algo que flipo. Uf, es Pasan una los maravilla. años y es cuando el fraile, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El El juez. gordo, el gordo, el juez de la... El juez, el Sí. juez. Uy, esa es la cara de él cuando lo decapita, Es increíble. O sea, esos Pero ese es el son- primero que huye, uno de los primeros que huye. Y ahí se ve muy bien lo de la superstición porque él lleva como una cruz, Sí, ¿verdad? sí. Una cruz que es como egipcia, Sí, ¿no? sí, sí. Y ni aún así, estaba para él y estaba para él, pero Porque no... está implicado. Claro, porque esto no es un tema de la suerte está conmigo, No, no, no. esto está escrito. Sí, sí. Porque detrás de todo, como decía Ica, pues está una mente pensante Claro. que es Que- esta Lady Van Tassel. Que quiere venganza y todo por una herencia, claro. Exacto, y eso es lo que hilamos con lo que hemos hablado antes de esta casita que le ceden a ellos cuando Katrina es pequeña, porque todo eso se lo arrebataron a ella. Entonces ella va en busca de venganza, que es precisamente esa niña que aparece con su hermana gemela en el bosque, que por cierto, eso sí que ha envejecido fatal, ¿eh? Lo de la lengua mamá de la hermana gemela y los ojos... Uy, uy, pero vamos, eso incluso en la época, vamos. Nunca Sí, me he creído sí, ese sí. momento, Sí, ¿eh? sí, sí. Es un momento muy tenebroso que si hasta ahí hubiera estado bien, ¿verdad? Sí, no tenían por qué sacarle eso. No, Se con hubiera la... quedado ya con su... ¡Jinete sin cabeza! Uy, es muy gracioso lo de... Tú vete fuera al niño. Al Y dice él, niño. sí, sí, sí. Y se va. Me voy corriendo. Pero también muy desagradable cuando le cortan la cabeza al murciélago, ¿verdad? Sí, pero bueno, eso eran cosas que antiguamente se hacían. Bueno, y la brujería, como a ella le está cortando al brujería era cuervo. así, claro, o sea que eso es Sí, que sí, antes, hoy lo vemos mal por los animales y por la historia, Pero- antes realmente es que era así, por Claro, desgracia. y también tema brujería que siempre se ha experimentado con animales. Con animales, con la sangre de los Exacto. animales y toda la historia. Pero lo de la lengua y los ojos, yo creo que Eso sobra. ahí tendría que haber cortado. Otro susto, porque entiendo que Sí, quería dar un susto. Sí. De hecho, Pues creo claro, que... ya llevaba un velo y no se le veía nada y cuando le quita el velo... Y es muy chulo el final, cómo van viéndose las muertes, ¿verdad? Como ella va contando, y mi hermana, ay, pobrecita, potoclón. Sí, sí, sí. La asistenta también Porque la asistente era la que estaba... liada con el magistrado con el este, como magistrado, se claro, llame. Claro, o sea que ahí van quitando... Claro. Claro, la Hasta que se queda- la viuda que también Eso averigua es. que estaba embarazada. Eso es. Y ella porque misma... todo esto porque él hace autopsias, claro. Claro. Porque él investiga, dice, hay 5 muertes, pero 4 cadáveres. Exacto. Entonces- le dice el juez le Sí. dice, le voy a decir una cosa, hay 4 tumbas y 5 muertos. 5 muertos, claro, porque una de la viuda tal había estado de orgía y estaba embarazada. Y es muy chulo como la Lady Van Tassel al final finge su propia muerte. Sí. Dice, tu padre fue tan, ¿cómo se dice? Tan miedica, Sí, que ni cobarde. se quedó a verlo, exacto, que ni se quedó a verlo. Sí, sí, El sí. padre hizo así, que a mí... ¿Y cómo se pone de sangre? Porque hay que ver cómo sale. Eso cuando le hace la autopsia, ¿no? Autopsia. Hostia. Sale de sangre. Que Totalmente. es que tiene unas partes buenísimas. Sí, sí, de sí, sí, es muy verdad, de divertido. verdad, es muy divertida. Sí, Dentro sí. que es macabra, pero... Macabra. ¡Ah! ¡Porque nos gusta! Claro que sí. Pero que es divertida, tiene unas partes muy, muy, muy graciosas, Sí, la verdad. vale. Bueno, chin, chin, cariño. Ah,
Mi madre habéis visto, ¿no? La Mira, más macabra de todas, ¿Qué ¿eh? taza más chula tengo? Que mi Vamos. madre es muy señora, pero le gusta mucho los gotiquillos, ¿eh? ¿A ti te gusta? Sí, mira la blusa que me he puesto, tengo mi anillo. Vamos. Vamos, vengo, que no me falta un perejil, ¿eh? Como De tal veréis. palo, que al fin y al cabo está así. Y mi niña me ha dicho que viniera y, hombre, hoy esto de estar yo la primera vez ante las cámaras me impone un poquito. No, bueno, pero a que la estáis viendo súper bien. Yo la veo Bueno, que súper... como aquí no me voy a tirar ni lechuga ni tomate ni nada. Que va, aquí no se entera nadie. Pues nada, además yo por mis niñas mato. Mato, claro que Vamos, sí. que sí. No, pero es que tenías que estar aquí porque he dicho, quiero analizar Sleepy Hollow y qué mejor que mi madre. Claro. Mi madre es una... Bueno, después de mí, es que mi madre es la más fanática de Sleepy Hollow. Lo que pasa es que esto de este tantos nombres en inglés, eso me va a mí un poquito más. La Pero está próxima puesta, vez- está puesta. La próxima vez me tiene que invitar algo de Grasita Morales o algo de eso, que se llame Pepe, que se llame Antonio, porque yo de verdad que esto de los nombres... Que por más que la vea, no se te queda, por lo que sea. Uy, que va, me viene un poquillo más, pero bueno, todo eso me lo perdonáis. Por lo menos la primera vez, después ya me estudiaré más. No pasa nada, nos hemos entendido todo y creo que va bien. Claro que sí. Que bueno, yo creo que es una película que podríamos decir que ha envejecido bien los efectos especiales, como hemos dicho. Creo que si se la pusieras a alguien en la actualidad, alguien que no la hubiera visto nunca, quitándolo de la lengua y Sí, eso, no, pero eso le fascina, segurísimo. Vamos. no hay nada... No, Además, que va. es muy interesante porque el jinete era un especialista. Solamente las partes donde se ve la cara la hace Christopher Walker, creo que se llama. Que tiene una cara siniestra total, de por sí Sí, él mismo. es una persona llamativa. Sí, Y la encima los dientes que se los afile, todo, vamos, está para comérselo. la verdad que el casting está bien hecho, ¿eh? Porque... Sí, le viene como vamos, como anillo al dedo. Y él era un especialista porque tiene unas coreografías con Sí, espadas sí, y sí, eso, sí. y al que le ponían una malla verde en la cara y esa malla después la eliminaban Claro. con ordenador. Claro. Pero aún así, Está muy bien. incluso el jinete tiene una peculiaridad que lleva como un cuello Sí, de la capa sí. y ese cuello no existe, está hecho por ordenador. Ajá. Porque como pasa por la cara, Claro, no podían ponérselo. claro, claro. Entonces está hecho por ordenador. Bueno, además si va como una capa y va con la armadura, así, en Sí, fin, sí, sí. que muy bien, está muy bien ambientada. Pero la verdad. incluso ese cuello que está hecho digitalmente, Está aparte, perfecto, perfecto. tú lo ves, tú dices, ese cuello, vamos, ese cuello Sí, sí. forma parte, Sí, está sí, sí, hecho, sí, sí. no hay nada que tú digas que no Sí, que sí, llame sí. la atención. Sí. Incluso la gente, mucha gente con la que he hablado de la película piensan que están grabados en un pueblo de verdad, o sea que todo lo que es el lugar da totalmente el pego, parece que Es está hecho en un pueblecito, exterior. Claro. El bosque, todo, que estamos hablando de el 90% está hecho en un set de rodaje. Fíjate, y el bosque se ve grande, en muchos momentos. Es una barbaridad, cuando veis el making of, se ve ya claramente, ¿no? Y veis el fondo azul y todo el rollo, y tú dices, madre mía, cómo está esto, lo que va siendo un buen equipo artístico y sobre todo, que es algo que yo aquí meto la crítica, se está perdiendo en el cine, que es el amor por el cine, el decir, y este árbol de esta manera, y esto, todo detallado. meticuloso, claro, Ahora es al rapidito detalle. y venga todo con una pantalla verde, Y aquí entonces está todo estudiado. pierde vale, el alma. claro. Y esta película, otra cosa no, pero tiene mucha alma. Por Sí. eso decimos que forma parte también otro personaje casi más, es esa ambientación tan maravillosa. Y vamos a hablar de nuestras escenas favoritas y de la que no nos gusta tanto, así como para cerrar la película. ¿Tú tienes en mente alguna que te guste o algunas? Sí, bueno, por ejemplo, cuando él le habla del pájaro, que... Muy bonita. Esa escena es muy bonita, porque ella no quería tenerlo Enjaulado. enjaulado y entonces él le enseña el juego que teníamos antes, que es... La óptica que le la dice él. óptica, exactamente, y entonces pues se ve el pájaro cuando él lo gira, se ve enjaulado y libre, enjaulado y libre, y esa escena es muy tierna y muy bonita. Es muy tierna y muy inocente porque él dice, Claro. ay, usted es mago, Claro. enséñeme. Sí, sí, es sí. muy bonita. Sí. Sí. En fin, yo que sé, hay muchas muy bonitas. De él ya te digo que me encantan. Con el niño también tiene escenas muy tiernas. Sí. Porque se hace... Cuando le da el pésame, ¿no? Muy Exactamente, triste. se hace un poco cargo de él, de que se Y queda se lo lleva al huérfano, final, se lo ¿eh? lleva al final. Muy bonito. Se lo llevan los dos, al Muy final bonito. se van los tres. O sea que hay escenas muy tiernas y ya te digo, muy divertidas de él, porque es que es súper que él es muy divertido. guay. Está como una chota, pero con ella también tiene escenas un poco romanticonas. Sí. Por cuando van también a la casa pobre de ella, la primera Sí. que tenía, le enseña la chimenea que está con El arquero.
compañeros y, en fin, yo que sé, ahí muy, muy bonita, lo que pasa es que la mitad son traca. Pero a ti también te gusta, ¿eh? No te hagas la chula. Ah, no, a mí me encanta. A ti también te gustan porque hay alguna vez que la hemos visto, me has dicho de alguna que te gusta más que otra, no sé si era la de precisamente el juez. El juez que empieza a girar la cabeza, Muy bien, muy bien. Y bueno, y la de también es muy tétrica, la del niño que hemos hablado antes, de los pelirrojos, Sí. que se ve los ojos de la madre ahí por las tablas. Horrible. Y Cómo le coge el pelo. El pelo, eso también Muy horrible, muy cruel. O sea que hay escenas muy duras, pero ya te digo que como va compaginando, pues la verdad que... No, y que está hecho también con mucha elegancia. Sí, sí. Porque tiene la amabilidad de, por ejemplo, la muerte del niño no te la No, saca, no te la saca. solamente Lo coge. lo mete así Sí. en la... Y no, Sí. no, lo del crío no. Vale, ¿y alguna escena que digas tú, qué tontería o no me gusta o la quitaría? Pues no creo, porque la verdad que cuando todos están hablando, los 4 personajes estos importantes del pueblo... Los amigos, ¿no? Eso es magistral, esos Muy buena, 4 ¿eh? personajes, además como están caracterizados y vestidos, yo qué sé, el del ojo así blanco. Ah, sí. O sea, que es que yo pienso que esos personajes también son Misteriosos. maravillosos, vamos. A mí me gusta mucho la noche en la que se va el juez y se pira. Sí. Hay un plano de seguimiento donde se ven a los hombres reunidos y están como discutiendo. Y es como que tú dices, pero ¿qué están tramando esta...? Es que ya te digo, la película te mantiene todo el rato en un rollo de... Sí. Pero esta gente, ¿por dónde me van a salir? Porque es cierto que la Lady Van Tassel, por lo típico, lo siento en el alma, mujer joven que está con este hombre... A ver. No, además tenía carilla de mala, Sí, ¿eh? claro. La otra con la brujería, tú dices, es que voy a dudar de todos. Porque menos el chiquillo y el ícabo, casi todo el mundo está en la duda. Sí. Entonces, esos 4 personajes, cuando cuentan la historia, bueno, son 5 creo, 5, ¿no? Pero son maravillosos. Son vamos, increíbles estelares, vamos. los amigos. Uf. Y sobre todo Vamos, que son los principales del pueblo. Sí, claro. Son todos los Y todos principales tienen del un pueblo. secreto. Claro. Todos. Claro. Porque no veas el pastor, que es el que se acuesta con ella luego en el bosque. Sí. Aquí tenemos cada uno... Una historia, más eso, en aquella época. El médico es el que se está enrollando con la chavala joven. Sí, con la criada, que también se la carga ella, claro. Sí. Entonces todos tienen un secreto y el clímax es donde en la iglesia se pone el padre encima y dice, todos tenéis un complot contra mí, yo voy a decir quién es el culpable. Y es ese momento donde hemos dicho que irrumpe. Es muy tenso y está claro que ahí todos tienen un secreto y que todos están metidos en el ajo. Entonces, es un tema, hay muchos temas, ¿eh? Sí. Pero vamos, yo quitarle no quitaría nada, la verdad, quitando lo que tú dices de los ojos y eso. Eso, yo quitaría esa escena. Sí, porque se ve Bastilla, la verdad. Sí, muy cutre. Además, eso con la voz de jinete sin cabeza. Ay, por favor. Pero es un corte muy... O sea, haces así. Es que nada, es un segundo. Es un segundo, o sea, la dejas ahí durmiendo con la cosa de se va levantado, ¿no? Y quedas como un rey. Claro, pero también como estaba tapada y no se sabía quién era o qué no era. Hombre, se ve que es una bruja, ¿no? No, y que quería un momento ahí de susto. Claro. Porque la verdad es que de toda la película es el único momento que es el susto. Sí, porque como cada vez que el jinete aparece se lo ve venir. Claro. Porque empieza el aire, empieza toda las ovejas todas a pirarse. Qué miedo, ¿eh? Entonces se lo huelen, vamos. Sí, pero es que no hace falta ni que aparezca, nada más. Esa brisa, esos animales corriendo. Por eso te digo que se ve perfectamente que el jinete va a aparecer, vamos. Sí. A mí, yo creo que de mis escenas favoritas, es verdad que es una gozada ver las muertes porque están tan bien hechas que tú dices, ¿cómo está hecho? Porque es de verdad, además, cuando la muerte del juez el making of, es que es un robot, mamá. O sea, son unos alambres y está cubierto por su cuerpo y el robot está haciendo lo que sería la caída de una persona si le pasara eso, ¿no? Que es el giro de cabeza y cómo después el cuerpo va cayendo de las rodillas y después el cuerpo, ¿no? O sea, el trabajazo de eso era mortal, vamos. Es que es un estudio físico. De un pedazo de tío, vamos. Claro, que son muchos detalles para que tú al final digas, pero como... Porque eso, yo esta película la he visto con muchísima gente que a lo mejor no la ha visto, y es como, ostras, pero es que eso, ¿cómo está hecho? Estamos hablando de algo súper manual, hecho de 100% que lo que estás viendo es lo que hay.
Entonces es súper bonito de ver. Yo no me canso de verla, la No, verdad. ni yo. Además, en todos los Halloween la solemos ver, Sí, ¿verdad? sí, es maravillosa. Y yo, vamos. si me tuviera que quedar con una escena, me ¿De quedaría... quitarla o de poner? De preferida. Ah, de Me preferida. quedaría con dos. Me gusta mucho un momento muy dramático de telenovela, que es cuando ella se da cuenta que él está ya inculpando al padre de ella. Y entonces en la casita esta quedan los dos y ella le dice... mira, si vas a ir por aquí no cuentes conmigo porque mi padre no es, tú no nos conoces, yo pensaba que eras de otra manera, y le dice ella muy dramáticamente, yo te iba a dar mi corazón, no, ¿cómo le dice exactamente? Como que confiaba en ti porque estuve a punto de darte De mi mi corazón, corazón. ¿no? Algo así. Y después tiene un momento así muy folclórico que se pone encima del caballo, ¿no? Y dice, ahí te queda, y Cabo Kramer, digo el día en que llegaste al Sleepy Hollow, ¿no? Y hace con el caballo, potoclón para arriba. Vamos, de Jerez total, porque los caballos, tenemos que decir que todos los caballos son de Jerez. ¿De Jerez? Y de hecho hay una pequeña anécdota que Johnny Depp, después de que terminó todo el rodaje, pues adoptó por lo menos a uno de los caballos, Sí. no sé, al más mayor creo que... Al que él tenía, a Pólvora. Que era este caballo, el pobre mío, que Porque estaba el otro, hecho. el del malo, era Temerario. Hombre, Por Temerario. Dios, Qué vamos. caballo, ¿eh? Oh, precioso. Cuando cuentan la historia, montaba un caballo que se llamaba Temerario. Además es precioso, los Negro. caballos son... Y entonces el caballo hace El lo caballo típico de blanco. caballo de Jerez, vamos, precioso. Así que lo lleva en la sangre y no lo tiene ni que interpretar el caballo. El caballo hace de maravilla el papel. Sí, pero este dato se comenta en el making of, que realmente Sí. eran los mejores Caballo caballos de que Jerez. podían tener. Claro. Por eso hablamos de una producción que todo está Estudiado, cuidado todo al estudiado. dedillo, y hace efectivamente que cuando la veas diga, es prácticamente, no sé tú qué pensarás, una película redonda. Sí. Porque una película redonda se considera cuando terminas de verla y tú dices, no cambiaría nada de la trama, no cambiaría nada de la estética, el tiempo no se me hace pesada, larga, Para las nada. interpretaciones de 10. Todo, Coño, ¿lo tiene todo? Es echar un rato maravilloso, Sí. lo aconsejamos de verdad, ¿eh? Sí, Hay que verla. Es una película que, además de todas las de Tim Burton, a mí lo que me sorprende es que se mencione tan poco, porque es como Eduardo Manos Tijera, Pesadilla antes de Navidad, que por cierto, la produce, no la dirige, La novia cadáver. Se habla mucho de pelis de Tim Burton, pero esta, la Es que gente la la tiene ambientación, creo yo, olvidada. también, y la historia, que es que ya te digo que las dos estas... Te envuelve son mis completamente. Sí, totalmente. Así que es una película que recomendamos porque, como dice mi madre, no te aburres de verla, y si eres capaz de verla con esos ojos, de abrazar ese gótico romántico que te da Claro. la cinta y meterte de lleno, porque esto, amiguitos, no es una película para ver de fondo. No. Esto es una película que tú te tienes que sentar y verla. Y si te sientas y la ves, te puedo asegurar que muy poca gente va a decir que no le Que no le guste. gusta, ¿no? Es una película muy redonda. Hombre, ya que estamos un poco analizándola y eso, pues ya la podéis comprender también un poquito más, porque si no tienes que verla unas cuantas de Sí. veces porque se te pueden Sí, ir cosas, es verdad. lógicamente. Yo es una película que he tenido que ver muchas veces Sí. para entender la trama. Bien, es sí. muy complicada, Sí. pero merece la pena. Merece la Y pena. nada más, por enriquecerte visualmente, es una preciosidad. Sin tener grandes lujos, porque no tiene nada de lujo. No, Nada. la nada. verdad es que no. Ni sale en palacios, ni No. sale. Porque es un pueblo pequeñito Sí. y entonces de lujo no hay nada, pero la verdad que es que ya Pero te es digo, la preciosa. ambientación es una maravilla. Y por todo esto, nos encanta Sleepy Hollow y la recomendamos, y hemos venido hoy a debatirla. Y con la mejor, que es mi madre, por supuesto, yo Pero voy al a final decir. lo hemos dicho, nos decimos al final, ¿no? Para que ellos no. Para no hacer spoilers, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? A ver, el final Hombre, lo hemos dejado. Lo hemos dejado ahí un poquito. Pero bueno, evidentemente sí que hemos dicho que Lady Van Tassel era la que Sí, estaba detrás de todo. Sí, eso para coger la herencia del marido, ¿no? Porque Eh, se quería quitar de en medio a la Catrina, Eso ¿no? eso Que es. era la heredera, como era la hija única que había. Claro, ella lo que quería ya, y se lo quitó a él y dijo, ya la que falta eres tú, cariñito Claro, mío, claro. a la niña. Y claro, él encima... Claro, porque es que tampoco hemos hablado de las mellizas, de que ella y la otra eran mellizas. Sí, antes lo comentamos un poco por Poquito, encima, claro, que eran las porque, que se encontraron al jinete. Al jinete, claro. Entonces, al decapitar al jinete, ella se quedó con Ella ya dijo, aquí es donde está... se quedó con la cabeza. Y el de jinete, su fin era ese. Claro, su fin era... Su fin era recuperar su cabeza. Efectivamente. Entonces no la encontraba y pues, este me lo quito, a ver si al Claro. final... Y nada. Y el árbol cuando se abre, no perderoslo, ¿eh?
Cuando se abre el árbol, eso es vamos, es un tétrico, pero es una maravilla, Sí. Porque es Y que... el final, cuando Uf. se la lleva y se le Oh. queda la mano. Y cuando le da el beso, ¡Ay, horroroso! por Dios, con esos dientes afilados, le come media boca, pero literal, vamos, comida totalmente. Y la mano es muy bello y a la vez muy horroroso, claro. Sí, sí, Cómo sí. se le queda y cómo va poco a poco cerrándose. Sí, sí, porque se queda dentro del Uf. árbol y se le ve la mano. Pero una vez ya esa maldición hecha, ya todo el campo parece Sí, otro. todo verde, todo... Pero sí, casi todos muertos, ¿eh? Yo creo que el Lipiolo se ha quedado ya sin nadie. Y ellos vuelven a la ciudad A Nueva York. y es muy bonito Sí. ver cómo además se llevan al pequeño Masbat. Sí, sí. Masbat el único que ya es, porque claro, el pobre está solo, el pobre. Y entonces, como no Bonito. tienen ni padre ni madre, el chiquillo, pues se lo llevan. Y la verdad que el final es muy bonito y es una película completa, la verdad. La Se película. nota que nos gusta un poco, la verdad, ¿eh? Se nota. Sí, Que sí. somos un poco fans. Somos fans, sí, sí, sí. Así que, como decía, es una gran recomendación que hacemos y, por supuesto, teníamos que mencionarla y que analizarla, mejor que esta, que yo claro. creo que lo hemos hecho, vamos, porque no nos ha faltado nada, Ni ¿eh? un perejil, no ha faltado nada, Sí. nada. Así que nada, un placer, por favor. Señorita, encantada. Esto, ¿cómo se dice en la tele? Esto cuando lo ponen. Luego te pasan los datos, ¿vale? vale. Los de producción. Ah, vale, muchas gracias. Y nada, ya dicho todo esto, Y eso ha sido todo, pequeños macabros. Nos vemos muy pronto, aquí, en la macabrería.